Hola amigos, bienvenidos al video final de nuestra serie sobre daños a la propiedad después de un accidente de auto. Soy Jason Plotkin, fundador de Abogado Attorney. Tu lucha es nuestra batalla. En Abogado Attorney estamos comprometidos a empoderarte con el conocimiento que necesitas para proteger tus derechos. ¿Alguna vez te has preguntado quién paga por tu transporte mientras tu vehículo está siendo reparado después de un accidente? ¿O por cuánto tiempo tienes derecho a un vehículo de alquiler? Hoy vamos a desvelar todos los detalles sobre tus derechos a un vehículo de alquiler y cómo asegurarte de que no te quedes sin transporte durante este difícil periodo. Primero, es crucial entender que si el accidente no fue tu culpa, generalmente tienes derecho a un vehículo de alquiler pagado por la aseguradora de la parte responsable. Este derecho comienza desde el momento del accidente y continúa hasta que tu vehículo sea reparado o hasta que recibas una oferta de liquidación en caso de pérdida total. Es importante que sepas esto, porque muchas aseguradoras no te informarán proactivamente sobre este derecho. En Abogado Attorney, recomendamos que esperes a que la compañía de seguros del otro conductor acepte la responsabilidad y pague por el vehículo de alquiler. Esta es una recomendación crucial que puede ahorrarte muchos problemas y gastos. Si utilizas tu propio seguro para el vehículo de alquiler, es muy probable que te enfrentes a limitaciones significativas. Por ejemplo, tu póliza puede tener un límite en el número de días que cubrirá el alquiler. Este límite suele ser de 30 días, pero puede ser menor dependiendo de tu póliza específica. Si las reparaciones se retrasan más allá de este límite, podrías verte obligado a pagar de tu bolsillo los días adicionales de alquiler hasta que las reparaciones se completen. Además, usar tu propio seguro podría resultar en un aumento de tus primas en el futuro, incluso si el accidente no fue tu culpa. Por otro lado, si esperas a que la compañía de seguros del conductor responsable acepte la culpa y pague por el alquiler, generalmente obtendrás una cobertura más completa. No suele haber un límite estricto de días, siempre que la duración del alquiler sea razonable y necesaria para completar las reparaciones. Es menos probable que tengas que pagar de tu bolsillo si las reparaciones se extienden más de lo previsto. Y lo más importante, no afectará tus primas de seguro futuras. Sin embargo, entendemos que a veces es necesario tener un vehículo de inmediato. Si te encuentras en esta situación, te recomendamos que consultes con un abogado antes de tomar cualquier decisión. En Abogado Attorney podemos ayudarte a negociar con las compañías de seguros para asegurarnos de que obtengas el vehículo de alquiler que necesitas sin comprometer tus derechos o arriesgarte a gastos inesperados. Ahora, hablemos sobre qué tipo de vehículo de alquiler puedes esperar. La regla general es que tienes derecho a un vehículo comparable al tuyo. Si conducías un sedán familiar, no esperes que te den un vehículo de lujo, pero tampoco deberías conformarte con un subcompacto si ese no es el tipo de vehículo que tenías. Es importante que insistas en un vehículo comparable, especialmente si necesitas ciertas características para tu trabajo o para el cuidado de tu familia. Es crucial que entiendas los riesgos de alquilar un vehículo por tu cuenta antes de que la aseguradora lo autorice. Aunque en teoría puedes alquilar un vehículo y luego solicitar el reembolso, en la práctica esto puede llevar a disputas complicadas. Antes de tomar esta decisión, te recomendamos que consultes con un abogado. En Abogado Attorney hemos visto casos donde las aseguradoras se resisten a reembolsar los costos de alquiler, especialmente si consideran que el vehículo alquilado es más lujoso de lo necesario o si el periodo de alquiler se extiende más allá de lo que ellos consideran razonable. Estas disputas pueden ser estresantes y costosas. Lo ideal es conseguir una autorización por escrito de la aseguradora antes de alquilar un vehículo. Si necesitas transporte inmediato y la aseguradora no responde con la rapidez necesaria, documenta todos tus intentos de contacto y las razones por las que necesitas el vehículo. Guarda todos los recibos y mantén un registro detallado de tu uso del vehículo de alquiler. Si tu vehículo es declarado pérdida total, generalmente tendrás derecho a un vehículo de alquiler por unos días adicionales para que puedas buscar un reemplazo. Este periodo suele ser de alrededor de una semana, pero puede variar según la aseguradora y el estado. No tengas miedo de pedir más tiempo si lo necesitas, especialmente si estás teniendo dificultades para encontrar un reemplazo adecuado. ¿Qué pasa si la reparación se retrasa? Si el taller está esperando piezas o hay otros retrasos fuera de tu control, generalmente puedes negociar una extensión del periodo de alquiler. La clave es comunicarse proactivamente con la aseguradora y el taller.
Mantén un registro de todas las comunicaciones y no temas ser persistente si sientes que están tratando de apresurar el proceso a expensas de una reparación adecuada. También es importante considerar tu situación personal. Si dependes de tu vehículo para el trabajo o tienes necesidades especiales, asegúrate de comunicar esto a la aseguradora. En muchos casos, pueden ser más flexibles con los límites de alquiler si entienden las dificultades que enfrentarías sin un vehículo. En Abogado Attorney hemos ayudado a muchos clientes a navegar estas situaciones. Recientemente, ayudamos a un cliente a obtener un vehículo de alquiler por un mes completo mientras se reparaban los daños extensos de su vehículo, ahorrándole cientos de dólares en costos de transporte. En otro caso, logramos que una aseguradora proporcionara un vehículo adaptado para un cliente con discapacidad, asegurando que pudiera mantener su independencia durante las reparaciones. Recuerda, las aseguradoras pueden intentar limitar tus derechos o presionarte para que devuelvas el vehículo de alquiler antes de tiempo. No te sientas intimidado, conoce tus derechos y estate preparado para defenderlos. Si sientes que están siendo injustos o poco razonables, no dudes en buscar ayuda legal. Amigos, hemos llegado al final de nuestra serie sobre daños a la propiedad después de un accidente de auto. Esperamos que esta información te haya resultado valiosa y te ayude a proteger tus derechos en caso de un accidente. Pero nuestra misión no termina aquí. De hecho, apenas comienza. El conocimiento es poder, y ese poder se multiplica cuando se comparte. Cuéntale a tus amigos, familiares y seres queridos acerca de estos videos. Cada persona que ve esta serie es una persona más que estará protegida contra las tácticas injustas de las compañías de seguros. Piensa en tus seres queridos. ¿Sabrían qué hacer si tuvieran un accidente mañana? ¿Conocerían sus derechos sobre las piezas de repuesto, el valor disminuido o los vehículos de alquiler? Al compartir esta información, podrías estar ahorrándoles miles de dólares y mucho estrés en el futuro. No solo eso, sino que estás ayudando a crear una comunidad más informada y empoderada. Imagínate un mundo donde todos conozcan sus derechos, donde las compañías de seguros no puedan aprovecharse de la ignorancia de las personas. Ese es el mundo que estamos tratando de crear, y necesitamos tu ayuda para lograrlo. Comparte estos videos en tus redes sociales, envíalos por mensaje a tus amigos y familiares, habla sobre ellos en tus reuniones familiares. Cada persona informada es una victoria contra la injusticia y la explotación. Tú tienes el poder de marcar la diferencia en la vida de alguien con solo compartir esta información. En Abogado Attorney, estamos aquí para ayudarte en cada paso del camino. Si tú o alguien que conoces ha tenido un accidente y necesita ayuda para navegar el proceso de reclamo, no dudes en contactarnos. Nuestra consulta inicial es gratuita y estamos aquí para luchar por tus derechos. No importa cuán compleja sea tu situación, tenemos la experiencia y la dedicación para ayudarte a obtener la justicia que mereces. Recuerda, el conocimiento es tu mejor defensa. Mantente informado, haz preguntas y no temas defender tus derechos. Juntos podemos crear una comunidad más fuerte y mejor protegida. Cada vez que compartes estos videos, estás contribuyendo a ese objetivo. Gracias por acompañarnos en esta serie. Tu compromiso con el aprendizaje y la justicia nos inspira a seguir luchando por los derechos de nuestra comunidad. No olvides suscribirte a nuestro canal para más contenido valioso sobre tus derechos legales. En Abogado Attorney, tu justicia es nuestra prioridad, y juntos podemos asegurarnos de que cada miembro de nuestra comunidad esté protegido y empoderado. Hasta la próxima, y recuerda, conocer tus derechos es el primer paso para protegerlos.